Pues aquí vamos a iniciar. El título del mensaje del día de hoy es La vida es como un viaje. La vida es como un viaje. Y bendito Dios, hermanos, que a través de su palabra, Él nos ha dado una gran enseñanza de cómo debemos de interpretar este viaje. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que tengamos un viaje placentero, un viaje feliz, un viaje próspero y lleguemos a nuestro destino. Y nuestro destino no está aquí en la tierra, nuestro destino está allá en el cielo, en la presencia de Dios para siempre. Así que la palabra de Dios dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, y hace referencia al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de la Escritura tengamos esperanza. Porque hermanos, en la vida, en esta vida de fe que caminamos con Dios, que caminamos con el Señor, que bendito Dios nos salvó, nos eligió, nos compró, que sabemos que Dios nos ama y que está con nosotros, que tenemos promesas. A pesar de todo, también a veces pasamos dificultades. También tenemos tribulación y dolor. A veces sentimos, ¿verdad?, presión y bueno, pues como decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, podría ser que por la causa del evangelio tengamos circunstancias donde nos dé hambre, nos dé frío, nos sintamos solos, rechazados, etcétera, etcétera. Pero que aún a pesar de todas esas cosas, nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Bendito Dios. Bueno, vamos a darle al Señor un aplauso por eso, hermanos. Aleluya. Gracias, Padre. Amén. Yo, hermanos, entiendo y bueno, yo creo que también ustedes van a coincidir conmigo que para mí, en una etapa de mi vida, este viaje no fue placentero. Tuve una etapa muy temprana en mi vida, hermanos, donde yo me quería morir. Donde yo decía, ¿para qué vivo? ¿Qué razón tengo de vivir? No quiero vivir. Y tenía hasta intenciones de yo mismo lastimarme, hermanos. Porque el dolor que yo tenía, que experimentaba, no era un dolor físico y externo, bendito Dios que estoy sano. Era un dolor interno, era un dolor del corazón, hermanos. Era un dolor que no se quitaba con la medicina, que solamente Jesucristo vino a sanar. Pero hermanos, en esa etapa de mi viaje, en una de mis jornadas de mi vida, no tenía yo conocimiento de la palabra de Dios, no sabía a dónde tenía que llegar, pues no tenía la dirección del Señor, ni siquiera sabía en qué me estaba yo moviendo en la vida y cómo estaba yo viajando. Y tal vez ustedes también, hermanos, tuvieron una etapa difícil. Pero la palabra de Dios hoy viene para consolarnos, para decirnos y reafirmarnos que esto era necesario porque es parte del viaje. ¿De acuerdo? Y que nosotros podemos aprender de esas experiencias porque esas experiencias nos han hecho la gente que hoy somos, hijos de Dios, y que hoy estamos firmes en la palabra de Dios y que tenemos la convicción, hermanos, que nuestra vida es mejor ahora con Cristo Jesús. Que ya, hermanos, esas experiencias seguramente Dios las ha sanado y ahora, hermanos, tenemos, ¿verdad?, un propósito por el cual vivir. Entonces, este precioso mensaje está inspirado en esta porción de la Biblia, hermanos, como lo he venido haciendo, del final del libro de Números. En los últimos 3 capítulos del libro de Números hablan, hermanos, acerca del resumen de todo el viaje del pueblo de Israel. Y la palabra de Dios, si ustedes me quieren acompañar aquí, hermanos, vamos a leer Números 33, el verso 1. Dice la Escritura, estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandamiento de Jehová. Estas pues son las jornadas con arreglo a sus salidas. Amén. Bueno, después del verso 3 hacia adelante, si ustedes siguen la lectura, la Biblia va a decir con detalle a cada lugar a donde fueron. De Rameses llegaron a el siguiente lugar, en Sucot, de Sucot a Etán.
de Tan a Pidariot, y de Pidariot a B, y así se sigue, etcétera. Bueno, hermanos, la Biblia cuenta que son 42 jornadas las que el pueblo hebreo recorrió desde el Éxodo, desde Egipto hasta la tierra prometida. 42 jornadas. ¿Qué representa y por qué Dios tendría el interés de registrar esto en la Biblia? Porque para nosotros puede ser una lectura simplemente de un recorrido más, ¿no? Pero creo que, hermanos, realmente Dios lo que nos está tratando de decir es que así como el pueblo de Israel tuvo necesidad no solamente de dar un brinco y llegar en un instante a la tierra prometida, sino que el plan de Dios era llevarlos por un recorrido en el desierto, en el cual ellos tuvieron hambre, tuvieron calor, tuvieron sed, tuvieron que enfrentar enemigos, tuvieron que caminar entre las bestias del campo y serpientes y cosas, situaciones así. Ellos tuvieron que vivirlas, pero Dios, que los guiaba y que los alimentaba y que los protegía, tenía un objetivo, tenía un propósito y quería mostrarles algo. Algo que, hermanos, debió de llegar claro para todos ellos, que es que Él era bueno con ellos y que la razón por la cual los sacó no era para dejarlos morir en el desierto, no era para que se quedaran allí, era para introducirlos a la tierra prometida, lo cual significa que para nosotros también, hermanos, en la vida, nosotros tenemos 42 jornadas en la vida. Es decir, vivimos etapas, ¿verdad? Y que podríamos decir, como en la Escritura dice que tuvieron 42, todos los hijos de Israel tenemos 42 jornadas. Pero ¿qué es lo importante de cada jornada? Lo importante de cada jornada es, hermano, que son etapas de la vida. Que hay buenas etapas y que hay malas etapas. Pero cuando pasamos por malas etapas o situaciones difíciles, tenemos que recordar que no nos vamos a quedar ahí. Porque aunque yo esté en el pozo de la desesperación, Dios me va a sacar adelante. Amén. Porque Él tiene un propósito. Entonces, número uno, como hijos de Dios tenemos identidad en este mundo. En este mundo, hermanos, que llegamos, ¿verdad? Sin conocimiento, indefensos, vulnerables, es decir, hablo cuando nacemos, somos dependientes totalmente, entonces no sabemos nada, no tomamos decisiones, llegamos vulnerables a este mundo, así llegamos, ¿verdad? Pero nos encontramos con Dios y Él es quien nos da identidad en este mundo. Somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Amén. Bueno, pero entonces en esa identidad Él nos da propósito. Dios nos da propósito y por eso no podemos vivir en esta vida vagando simplemente. La iglesia de Cristo, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, no puede vivir sin rumbo. No puede decir, pues no sé qué voy a hacer, no sé a dónde voy. No, Dios en su palabra ya le ha dado el sentido más elevado a nuestra vida. Podríamos nosotros querer adueñarnos del mundo, quisiéramos nosotros conquistar el mundo, quisiéramos ser importantes en el mundo, pero decimos, hermanos, es que Dios no nos trajo hasta aquí para quedarnos aquí. Dios nos trajo aquí para prepararnos a nuestra verdadera morada. Hermanos, porque somos peregrinos, vamos de paso. El verdadero lugar es en la presencia de Dios. Así que todo esto tiene un propósito y como iglesia nosotros debemos de vivir por ese propósito que debe ser nuestra prioridad. Nosotros fuimos hechos para ser familia de Dios. Amén. Fuimos hechos para estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Fuimos creados, hermanos, para aprender la palabra de Dios, es decir, ser los discípulos de Cristo. Pero tener compañerismo, no vivir solos, aislados, separados, sino tener compañerismo como cuerpo de Cristo, como iglesia y servir a Dios. Fuimos creados con propósitos claros de parte de Dios. Y entonces, hermanos, esos propósitos, ¿a dónde nos conducen? A nuestro verdadero destino. Nuestro verdadero destino no es este mundo, nuestro verdadero destino es en la presencia de Dios. Como el pueblo de Israel, recuerden, hermanos, el propósito de Dios no era dejarlos en el desierto y que ocuparan las tierras que estaban ahí alrededor. No, Dios le tenía un destino preparado y era la tierra prometida. Amén.
era la tierra de herencia, así que ellos debían entrar a la tierra prometida. Y cuando el pueblo de Israel se introduce en la tierra prometida, hermanos, una evidencia que el Dios que tenemos cumple sus promesas. Amén. Amén, amén. Entonces, los que... amén, que sí, claro. Porque cuando ellos entraron, no estaban preparados. Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra y empieza a conquistarla y a poseerla, se olvida de la palabra de Dios. Y la condición para permanecer en la tierra es obedecer la palabra de Dios. Pero si no se obedece la palabra de Dios en la tierra prometida, ¿qué hace la tierra? Los desecha. A cualquier morador de la tierra de Israel que no camina en la palabra de Dios, la tierra lo vomita. Es decir, lo expulsa, y por eso el pueblo de Israel salió para entender el propósito de Dios y volver a regresar. Bueno, hermanos, entonces vamos a aprender, quiero mencionar 5 puntos en relación con este episodio de la historia de Israel, que ya leíamos aquí en Números 33. Y donde Dios les va diciendo en qué lugar y en cada lugar estuvieron. Y todo lo que Dios hizo por ellos. Cómo los alimentó, les mantuvo el calzado y el vestido íntegro. Cómo los cubrió del calor, cómo los calentó en la noche con la columna de fuego. Y cuando ellos querían carne, les dio codornices. Y cuando tenían sed, les dio agua de la peña. Y bueno, Dios se manifestó su gloria, que era la evidencia de su inmenso amor, pero que aún a pesar de esto, era necesario que el pueblo de Israel aprendiera. Así que yo les quiero invitar para que leamos ahora, hermanos, Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 1 porque la palabra de Dios es muy hermosa. Amén. Dice la Escritura, hermanos, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os he ordenado hoy, para que viváis, seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra. ¿De acuerdo? Ahí está la condición por la cual el pueblo iba a entrar, pero cuando entrara tenía que poner por obra el mandamiento. Dice, poseed la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte y para probarte. Entonces, queridos hermanos, a veces algunas personas no entienden el carácter de Dios o los propósitos de Dios. En Dios no hay nada malo. Aún las cosas que para nosotros aparentemente pueden ser obstáculos o dificultades o situaciones en que digamos, Dios, ¿por qué no me quitas esto? Dios dice, no, porque tienes que crecer. No porque tienes que aprender. No porque te tienes que hacer fuerte. Y las pruebas en la vida nos hacen fuertes, hermanos. ¿Sí? Son escalones para crecer. Y las experiencias que tú has tenido en la vida deben servir para crecer. No es que Dios quiera que fracases, porque ningún hijo de Dios fracasa. Los hijos de Dios no fracasan en la vida, hermanos. Los hijos de Dios aprenden lecciones. Amén. No hay fracaso en la vida con Dios. Hay aprendizaje. Se aprende del error, se puede corregir, se puede sanar, se puede levantarse, se puede seguir adelante. Es solo una jornada, es solo una etapa. Las cosas van a ser mejores en Cristo Jesús. Amén. Bueno, miren, ahora vamos a completar, porque alguien puede decir, ¿y por qué Dios dejó que esto me pasara? ¿Y por qué tuve que vivir esto? ¿Y por qué no estuvo Él? Tenemos reclamos con Dios, pero miren cuál es la intención de Dios. No solo es afligir o probar. Dice, para saber qué había en tu corazón. No es que Él no supiese, es que nosotros luego no sabemos realmente cuál es el fondo del asunto. Entonces Dios nos tiene que aclarar, hermano, lo que está pasando con nosotros para que entonces podamos, hermanos, corregir nuestro caminar y podamos decir, en verdad, Señor, yo pensé que yo era una persona más santa, más espiritual, yo no sé, ¿verdad? Yo pensaba de mí muy positivamente, pero la realidad me hace ver que todavía necesito, que todavía dependo de ti.
Entonces dice la palabra, para saber qué había en tu corazón, si habrías de guardar o no sus mandamientos. O sea, Dios no tienta a nadie. Hermanos, Dios no quiere que nadie caiga. Dios no pone tropiezos en nuestro camino. No, no, no. Él solo hace un examen de fe. Solo la fe. Y la fe, hermanos, es decir, ¿cuánto confías en mí? A ver, ¿qué te parece si haces lo que yo te mando en mi palabra? ¿Confías en mí? Aún a pesar de tu dificultad, de tu circunstancia, de tu situación, ¿puedes obedecer mi palabra? Ese es el examen de Dios, hermano. ¿Qué tenemos que hacer con el examen de Dios? Aprobar el examen de Dios. Porque si no aprobamos el examen de Dios, Dios va a volver a ponernos el mismo examen. Una y otra vez. Es lo que pasó con el pueblo de Israel. 40 años en el desierto, cuando ellos estuvieron vagando, hermanos, y realmente no aprobaron el examen de la fe porque no creyeron al Señor, que les reveló el evangelio, es decir, les dio la buena noticia anticipadamente, para que ellos, hermanos, por su gracia pudieran tener esperanza en lo que habría de venir. Qué bueno es Dios, hermanos, que Dios no solamente les dijo, les doy la tierra, no, les dice, les doy la vida eterna. No solamente los quiero rescatar en este mundo, los quiero salvar para la eternidad. Amén. Bueno, pues entonces miren el verso 3, dice, Deuteronomio 8:3, y te afligió, dice, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Pues como dice la palabra, ¿verdad? Dios es el que hace la herida, pero Él es el que la cura. Entonces, mis hermanos, las experiencias de la vida en nuestro viaje son lecciones, son enseñanzas que nosotros necesitamos aprender. Él te afligió y te hizo tener hambre. ¿Para qué? Imagínense, hermano, tengo hambre, pues Dios dice, mira, te voy a dar el maná. Cosa, dice, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto, hermanos, es literal. Bueno, Moisés subió al monte 80 días y no tuvo hambre. ¿Qué comió? No murió. ¿Qué comió? Palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Y que Moisés sobreviviera, porque, hermanos, el pueblo hebreo pensó que ya se había muerto, ¿no? Porque dice, Moisés no baja. Y ahora, ¿quién va a mediar? Pues hagamos el becerro de oro. Busquemos otros mediadores, otros intercesores. Y entonces, hermanos, no, pensaron que Moisés se había muerto. Una persona no puede dejar de comer no sé cuántos días, hermanos. El ayuno de Jesús de 40 días es un milagro. Una persona no puede ayunar tanto tiempo, hermanos, se muere. En unas semanitas no soportamos eso, no estamos hechos para eso. Entonces dice que Jesús ayunó 40 días y luego tuvo hambre, ¿verdad? Eso es un milagro. Y Jesús en eso, cuando la tentación, el maligno vino y le dijo, convierte las piedras en pan para que te satisfazas, tú mismo satisfácete. Dijo, no solo de pan vive el hombre, de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermano, tal vez usted en alguna ocasión ha dicho, bueno, me van a invitar a una comidita a tal fecha, voy a prepararme, ¿verdad? Como poquito, o si puedo no como, porque allá va a haber festín. Va a haber buffet y yo quiero disfrutar el buffet. Si como ahorita, ya no voy a comer tan rico como allá, mejor me aguanto. Hagamos de cuenta que, hermanos, Dios hizo esto con el pueblo de Israel, les hizo tener hambre, para que en esa hambre pudiesen probar otro alimento que ellos no habían probado. Y recuerden, hermanos, pensemos en todo esto que nos pasa en la vida, que a veces hay circunstancias que también Dios hace una brecha, abre, nos mete en un proceso y algo. ¿Para qué? Para mostrarnos su poder, para mostrarnos su gloria. Dios, donde ha hecho un milagro de sanidad, hermanos, es porque Él quería mostrar su gloria, mostrar su poder. Así que, hermanos, la palabra de Dios es inequívoca. Cuando la Biblia dice, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, conforme a su propósito, es decir, conforme al propósito de Dios. Hermanos, amemos mucho a Dios. Démosle gracias a Dios por las cosas buenas de la vida y démosle gracias a Dios
por las malas experiencias. Porque al final, hermano, no hay cosa mala. Solo son experiencias y son aprendizajes que forman parte de su camino y del mío. Es decir, yo he tenido que pasar lo que he tenido que pasar porque yo lo necesitaba. Mis hermanos queridos, si yo no tuviera desde temprana edad esas crisis emocionales, esos sentimientos que me tocaron a mí, que no tienen que ver a lo mejor con nadie, sino a mí, por hacerme tan aprensivo, por ser una persona melancólica, introspectiva, miedosa. Pero hermanos, en esa crisis más grande fue cuando conocí a mi Señor y mi Salvador, al que yo no conocía cuando estaba yo perdido en este mundo. Cristo vino, me abrió la puerta, me sanó, me salvó y me dio de comer algo que nunca había probado, palabra de Dios. Y por eso hasta el día de hoy, hermanos, sigo hablando la palabra de Dios. Porque Él, hermanos, hizo esto glorioso. Amén. Y en sus vidas también lo hizo. Por eso bendito Dios que nos dejó estar en esas situaciones para que Él se glorificara. Hermanos amados, de aquí hacia adelante el camino con el Señor es así. Él se va a glorificar en la prueba y en la lucha, en la tribulación y la dificultad, porque la tribulación de este mundo no se compara con la gloria venidera. Así que hermanos, tenemos un destino, número uno. Número dos, es difícil el viaje, sí, pero vale la pena, mis hermanos. Vale la pena seguir con Cristo, vale la pena llegar hasta el final. Tal vez no muchos, porque muchos los llamados y pocos los escogidos. Hermanos, alaben a Dios. Gracias, Señor, gracias porque me escogiste a mí. Gracias porque me escogiste a mí. Amén. Jesús es el arca de salvación, hermanos. Él es el arca de nuestra salvación. Vamos seguros en el Señor. Y aunque la barca se mueva por las muchas aguas, pero vamos a estar seguros con Él, hermanos. Amén. Tal vez en la barca sentimos que nos caemos, que nos desfallecemos, que no vamos a poder. No se preocupe, hermanos, estamos en Cristo seguros. Número 4, hermanos, tenemos un mapa para este viaje. Tenemos una brújula, es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios nos guía. Y número 5, podemos evitar, hermanos, algunos obstáculos del camino. Sí, podemos evitarlos. Israel, hermanos, se quejó, fue rebelde con Dios, no estuvo satisfecho. Y eso no agradó al Señor. Eso le causó problemas en su camino. Pero ahora nosotros, hermanos, podemos evitar eso. Así que estemos contentos a pesar de todo con Dios. Él siempre es bueno. Para siempre es su misericordia. Pónganse de pie, hermanos. Denle un aplauso al que